En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, bienvenidos a celebrar la Eucaristía, la presencia de Jesús que se hace presente en su carne y su sangre en este altar. Presentamos hoy a los difuntos por lo que se ha pedido oración. Por el alma de José Alberto de la Rosa, Esmerilda Mosquera, Isabel Soto González, Sandra Reyes y Vicente Roura. También se pide por la salud de Guillermo y de Claudia, que tienen COVID, y también de Natalia Báez. Y también hay una acción de gracias. Hoy se cumplen 29 años del aniversario de mi ordenación sacerdotal, de cuando celebré por primera vez la Eucaristía. Así que hoy ofrezco esta misa por mi ministerio para que pueda responder a todas las expectativas que Dios tiene para conmigo. Vamos a iniciar nuestra celebración reconociendo ante Dios y ante los hermanos que somos pecadores. Tú que has sido enviado para sanar los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Padre Santo, tú que me has elegido, no por méritos míos, a participar del eterno sacerdocio de Cristo en el servicio de tu iglesia, concédeme anunciar tu evangelio con humildad y valentía y administrar con fidelidad tus sacramentos. Por Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Lectura del profeta Oseas. Así dice el Señor: se nombraron un rey en Israel sin contar conmigo. Se nombraron príncipes sin pedirme consejo. Con su plata y su oro se hacían ídolos para hundirse. Tu toro, Samaria, es abominable. Contra ellos arde mi cólera. ¿Hasta cuándo no podréis ser limpios, hijos de Israel? Un escultor lo hizo, y no es Dios. Se romperá en pedazos el toro de Samaria. Siembran vientos y cosechan tempestades. No brotan tallos, las espigas no tienen harina, y si la diesen, la comerían extraños. Efraín multiplicó sus altares para pecar le sirvieron sus altares. Cuando les escribía mi doctrina, la consideraban extraña. Que sacrifiquen sus víctimas y se coman la carne, que al Señor no le agradan. Recordará sus iniquidades, castigará sus pecados, volverán a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: Israel confía en el Señor. Israel confía en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos en cambio son plata y oro, hechura de manos humanas. Israel confía en el Señor. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen. Israel confía en el Señor. Tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan, que sean igual los que los hacen, cuantos confían en ellos. Israel confía en el Señor. Israel confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Israel confía en el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, comenzamos con las lecturas. La lectura del profeta Oseas. En Israel era sinónimo de prostitución o de adulterio el irse detrás de otros dioses, porque Dios ha sido fiel con Israel y Dios espera que Israel sea fiel con él. O sea, hay una especie como de desposorio, hay como un matrimonio entre Dios e Israel. Sin embargo, Israel ha comenzado a ir muchas veces detrás de otros dioses, levantando becerros y haciendo trolerías con tal de buscar el éxito y no al Dios que puede dar todo cuanto se necesita. Cuando uno busca lo que uno quiere a costa de Dios, uno puede acabar en este tipo de cosas, buscando otras fuerzas, otro Dios, diciendo, pues yo te busco otro Dios que tenga poder como tú y me dé lo que yo quiero. Y ese Dios no es amoroso, ese Dios no me educa, no me encamina, no me ayuda. Porque Dios no me tiene que dar lo que yo quiero. Yo no soy el que sé mejor que Él qué es lo que yo necesito o qué es lo que me hace bien. Muchas veces lo que yo quiero es exactamente mi propia perdición, mi daño. Puedo estar muy empecinado en querer una cosa y esa poder ser precisamente aquella que me lleve a la perdición. Por eso, no buscar otro Dios, aprender a oír a Dios cuando dice sí, cuando dice no, cuando dice después, y en cada momento aprender esa palabra del Señor que dice, hágase en mí, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esa voluntad es santísima y sobre todo es la que pone orden a mi vida, al mundo y al universo entero. Esa es la voluntad de Dios. El orden, la fuerza y sobre todo el caminar encontrando verdaderamente cuanto yo necesito. Y por eso Dios solamente puede encaminar a su pueblo cuando su pueblo confía solo en Dios, cuando no se va a otros dioses y cuando dice el Salmo responsorial, Israel confía en el Señor. Y eso diría entre paréntesis, y en nadie más. Por eso el primer mandamiento, no tendrás otros dioses. Yo soy tu Dios. No tendrás otros dioses fuera de mí. Pues no porque hay otros dioses, sino porque el que busca otros dioses le da espaldas al único Dios verdadero. Y esa es la realidad triste que puede ocurrir en aquel que busca absolutizando su deseo por encima de la gran santísima voluntad de un Dios que es amor y que su voluntad siempre va a ser darme a mí cuanto yo necesito realmente. Y entonces en el Evangelio vemos nosotros como Jesús, así como le dio la vista, ¿no? En lo anterior, también levantó a la niña que estaba, se levantó a la niña que tenía 12 años, que estaba muerta, y a la hemorroísa. Así también vemos nosotros que ahora echa el demonio. Y nunca se ha visto esto, una autoridad sobre demonios. Los demonios siempre habían sido vistos por Israel como algo muy, que solamente Dios podía enfrentar. Y de repente viene y dice fuera y se va. Entonces comienzan a interpretarlo mal. Dicen, echa los demonios con el poder de Belcebú. Y eso es lo que él va a llamar en otro momento la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando tú la obra de Dios la llamas del diablo, o sea, lo contrario es insultar al Espíritu Santo que hace la obra. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando la obra del Espíritu Santo tú la llamas demoníaca y tú eres capaz de decir que procede del demonio antes que de Dios. Imagínense. Es Dios mismo, el Espíritu Santo. Y por eso
es una ofensa contra el mismo Dios. Satanizar a Dios es como contradicción máxima. ¿Cómo es posible que el Mesías libera a una persona finalmente de un demonio y entonces la interpretación es que él tiene autoridad de los demonios para echar fuera a ese demonio? Un reino contra otro reino, como diría, un reino, dividido, un reino dividido que sería absurdo, pero sobre todo porque cualquier cosa menos reconocer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor, cualquier cosa. Y son capaces de incluso atribuirle a Satanás las cosas de Dios con tal de no reconocer que Jesús es el Señor. Y eso es con tal de preservar la autoridad religiosa que tienen. Fíjense hasta dónde llega. El querer preservar el status quo. El querer preservar todo lo que es la situación de autoridad. Que cuando uno ya no tiene la autoridad en el nombre de Dios, la pierde ya. Uno está descartado. Y Dios va a descartar a esas autoridades. Y aquí entonces recorría las aldeas y decía que se compadecía porque veía tanta gente desorientada. Como si hoy no hubiera eso, ¿verdad? Tanta gente desorientada, tanto trabajo por hacer. Uno se pregunta, ¿cuántos son los creyentes? Y créanmelo, no son la mayoría. No son de verdad la mayoría los que creen en Jesús el Señor como el Salvador. No es la mayoría. Y por eso es mucho el trabajo que hay que hacer. Sobre todo porque el mal hace también su trabajo. Para vacunar, para inocular una especie de espíritu de laicismo en el mundo y sobre todo esta incapacidad de aceptar la obra de Dios y al Dios mismo. Por eso entonces vemos nosotros como Jesús se lamenta y dice, rueguen al dueño de la mies. Cada vez se ve tan difícil, sobre todo en este tiempo tan sexualizado, tan hipersexualizado, con una educación en donde las personas están siendo educadas para valorarse en función de lo que tienen, el dinero. Las personas valen por lo que tienen, entonces los jóvenes van en la búsqueda del tener a toda costa y lo que menos pueden muchas veces pensar es en dejarlo todo por amor a Jesús y al reino. Es la gran pregunta. ¿Dónde están los que dejan todo por el reino? Jesús lo dijo. Hay algunos que se hacen eunucos por amor al reino de los cielos. El que tenga oído que entienda. Algunos que se niegan la posibilidad de casarse. Y eso es una realidad. Y Jesús la reconoce. Eso no viene de un invento, locura de las monjas. Jesús mismo lo dice. Y la gran pregunta es, ¿dónde están? Si usted va a una iglesia que no es la católica, busque dónde están esos. ¿Dónde están los que lo dejaron todo? ¿Dónde están los que dejaron casa, padre, esposa, renunciaron a la posibilidad de casarse por amor al reino de los cielos? ¿Dónde están? No existen en esos lugares. Por eso es la gran belleza y que hay que custodiar la fragilidad de hombres y mujeres que en esta iglesia santa y bendita renuncian a la posibilidad de casarse por amor al reino, por trabajar por la mies, que es tanta. Y la pregunta que me hizo a mí el Señor, cuando yo quería evadir la voz de Dios que me estaba empujando para entrar a ser sacerdote, la respuesta cuando yo pregunté por qué yo, me dijo, ¿por qué no tú? Y eso se lo está diciendo quizás muchos jóvenes. Hay veces que el joven está a lo mejor al lado del papá y la mamá, y el papá y la mamá lo miran ahora, a ver si se anima. Sí pasa, porque a veces hay una gran resistencia. A veces se lo ha dicho todo el mundo ya. De hecho, cuando yo entré y decidí, a mis amigos les dije que quería ser sacerdote, me decían, no me diga, pero hace rato que lo veíamos. O sea, todo el mundo lo veía menos yo. ¿Por qué? Porque a veces a uno, es uno el que está renunciando. Y a uno le da más brega. Y hay que animar, hay que custodiar. Y si un hijo suyo decide un día, ayúdelo, no lo moleste, no lo ponga a prueba. Bastantes pruebas tiene para estar poniendo a prueba. Usted no es Dios. Deje que Dios lo ponga a prueba, no usted. Ayude a su hijo, a su hija, ayude a su amigo, ayude a la persona, ayúdese usted mismo, si es usted. Pero decídase, la mies es mucha, no deje pasar la llamada, no te pongas a querer por miedo
a quedarte solo, no tengas miedo y no dejes pasar el kairos, el tiempo oportuno para ponerte a seguirle y experimentar la alegría de estar a su servicio. Con fragilidades, ciertamente. Usted y yo no somos perfectos. Por lo tanto, nadie está esperando perfección divina, pero sí está esperando total confianza en Él. Y en eso es que nos basamos todos. Por eso es importante entender que en una iglesia auténticamente de Cristo tiene que haber algunos que renuncian a la posibilidad de casarse por amor al reino de los cielos, que hayan dejado casa, padre, hermano, todo. Entonces hay que entenderlo esto. Si no, entonces estamos hablando de que lo que dijo Jesús ya pasó de moda, ya no existe, ya no es nada, y todo lo contrario. Sigue siendo ahora, más que nunca, palabra que llama, palabra que invita, y nos invita a nosotros, como lo hizo conmigo. Hace 29 años me ordené sacerdote. Yo entré 6 años antes. Entonces me ordené sacerdote cuando tenía 30 años de edad y unos cuantos días. Por eso hice mi cumpleaños hace poco y ahora cumplí 59 y tengo también 29 ahora de ordenado sacerdote, con la alegría de celebrar la Eucaristía, el gran regalo de Dios, la gran dicha, donde uno puede celebrar y experimentar la misericordia de Dios cuando uno se conoce a uno mismo y sabe que es a través de uno que pasa esa gracia. Y uno dice, bueno, Señor, la verdad que tu gracia es inmensa, porque si es por mí, así que por ti. Y uno se conoce tan bien que uno sabe muy bien que ni el perdón en el nombre de Él, ni consagrar pan y el vino, que se conviertan en su carne y su sangre, ni bautizar a alguien para que nazca de nuevo, ni confirmar a alguien para que reciba el Espíritu Santo, no está en los méritos de uno, no está en los méritos del vaso. Uno, cuando le traen un vaso de algo, uno no mira el vaso, uno mira lo que trae, porque lo que trae es lo valioso, y lo que trae es el reino, portadores del reino en vasijas de barro. Eso es lo que somos, y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que podamos experimentar. Hace 29 años, me impusieron las manos y sentí una fuerza nueva. Inmediatamente fui enviado a Capotillo, donde celebré la primera misa, y ahí estuve unos 4 años con gozo, un tiempo maravilloso. Después me llevaron a estudiar, y de ahí me metí al seminario. Después volví a ser párroco otra vez. Pero es una alegría poder ser pastor. Es una gran alegría prepararse, estudiar, orar y sobre todo abrirse a la gracia del Señor. Yo les invito a todos los jóvenes y a todas las jóvenes que puedan sentir inquietud, que no se arrepientan después, que no dejen pasar al Señor. El Señor pasó, se detuvo, te está diciendo, ven, sígueme y no tengas miedo y síguelo. No dejes pasar a Jesús de largo, porque el Señor te va a llevar a caminos que tú no te imaginas, y son los caminos de Él, son los caminos que llevan a la vida, y sobre todo tú también serás instrumento para que otros se encuentren en el camino. La mies es mucha, tanta gente desorientada y tanta gente que no ha entendido que en Cristo lo ha encontrado todo y en Cristo lo puede tener todo, el 100 por 1. Entonces, pedirle al Señor esa gracia de saber entregar para que Él te entregue y puedas experimentar el beneficio de poder ser un trabajador más en la inmensa mies que tiene Cristo Jesús, y que el Padre, dueño de la mies, pide a trabajadores. Tú uno más, alégrate, anímate, síguelo y no mires atrás. Sigue a Cristo, confía en Él y tendrás vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a elevar nuestras súplicas a Dios con la confianza de que Él escucha siempre las intenciones y necesidades de su pueblo. Por los cristianos y las instituciones de la Iglesia que trabajan al servicio de los pobres, para que en su entrega sean imagen viva del amor compasivo de Cristo Jesús hacia todos, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los empresarios que se esfuerzan por crear y mantener puestos de trabajo,
para que sean alentados en su compromiso por leyes justas y por la colaboración de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias que sufren por las estrecheces económicas, para que vean solucionados en manera digna y cuanto antes sus problemas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que participamos en esta Eucaristía, para que aprendamos a compartir en la vida nuestra fe, nuestro tiempo y las riquezas que Dios nos ha dado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor, por las nuevas autoridades de este país que tomarán posesión y gobierno el 16 de agosto, encabezados por el presidente Abinader, para que tú los bendigas y cada uno en su servicio sea capaz de sacar lo mejor de sí y poder entregarse como auténticos servidores públicos al servicio de una nación que tanto lo necesita, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el alma de José Alberto, Esmerilda, Isabel, Sandra y Vicente, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, Guillermo, Claudia y Natalia, para que puedan experimentar la cercanía de Dios que bendice y anima, roguemos al Señor. Te rogamos, Y óyenos. te pido por un servidor que hace 29 años recibió el orden sacerdotal, para que pueda experimentar siempre la fortaleza en el ministerio que solamente viene de ti, te lo pedimos, Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones que te presentamos. Te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un malino a la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un malino a la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza para que aumentes en nosotros el espíritu y servicio y lleves a plenitud lo que sin méritos nos has confiado. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. el Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Ya tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo el Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones de manera que se conviertan
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mí, digno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos José Alberto, Esmerilda, Isabel, Sandra y Vicente, y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, su esposo San José, San Fermín y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de gozo y confianza, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, tú dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Tranquilo, que hay. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Hagamos ahora la fórmula de comunión espiritual de San Alfonso María Ligorio. Cerremos nuestros ojos ahora. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén.
Señor, te doy gracias en este día por este aniversario 29 de ordenación sacerdotal. Hace 29 años me hiciste sacerdote y con cuánta alegría todavía hoy lo acojo, con más todavía de cuando la recibí, con el deseo de servirte. Señor, te pido que me ayudes y me asistas en mi fragilidad y me llenes de tu espíritu para que todo el tiempo que me quede de vida pueda dar tu presencia, pueda dar tu palabra y pueda dar tu gracia a través de los sacramentos que me has confiado. Amén. Amén. Oremos. Por la gloria de tu nombre, Señor, he celebrado con gozo el misterio de la fe en el aniversario de mi ordenación sacerdotal. Haz que manifieste con mi vida el Cristo que ofrecí y recibí en este sacrificio. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.